Perfecto. Bueno, estamos aquí para la defensa del trabajo de grado eh, Un de segundo, María, Yuri. ya Ajá. voy. A ver para que te podamos ver, porque solo estamos viendo solo la presentación. Ah, mira, yo sí los veo a Ah, ustedes y tengo buenísimo. la... Ok, Sí, ahora sí. ok. Bueno, estamos acá para asistir a la defensa del trabajo de grado de Yuri Pierre Martins, quien es nutricionista, dietista. Vamos a estar presentes en esta defensa el profesor Carlos Aponte, el profesor Pablo Hernández y mi persona, Marianela Herrera, como miembros del jurado. Esta es una tesis que se presenta como requisito parcial para la obtención del título de del Magíster en Planificación del Desarrollo, mención global, y se titula Análisis de los programas en alimentación escolar en escuelas subvencionadas de Caracas y su influencia en la prevención de la desnutrición en los niños y niñas de educación primaria 2024-2025. Nos alegra muchísimo presentar esta defensa de tesis porque es un aporte a la visualización del contexto que tenemos en las escuelas subvencionadas de Caracas y es una contribución pues al fortalecimiento de la data que tanto necesitamos para planificar. Así que bueno, Yuri, tienes entre 30 a 40 minutos para tu exposición. Después de allí habrán preguntas y respuestas. Después el jurado va a deliberar y bueno, y tendremos un veredicto. Adelante. Gracias. Eso. Déjame ver. Me voy a quedar, si les parece, aquí para que la profe también pueda y no me vea la espalda, nada más. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar aquí para bueno, escuchar la presentación de mi tesis, eh, titulada Análisis de los programas de alimentación escolar en las escuelas subvencionadas de Caracas y su influencia en la prevención de la desnutrición infantil en los niños y niñas de educación primaria. Antes de empezar, me gustaría hablarles un poquito de mí, ¿no? Y por qué este interés en este tema, ¿no? Yo soy trabajadora social de base, no soy nutricionista, pero bueno, he tenido la oportunidad de, ni tampoco Perdón por pretendo. el gazapo, mi corazón. Después lo pensé. Perdón por el gazapo. Este, pero bueno, llevo algún tiempo trabajando en temas sobre todo vinculados a proyectos sociales. En 2020 empecé a trabajar en UNICEF, justamente, y entré además por un proyecto de alimentación escolar. Y una de las cosas que me llamaba como que muchísimo la atención era el costo del programa de alimentación escolar. Para en ese momento era un programa que financiaba Canadá, era presupuestariamente grande para llegar a una cantidad de niños limitada, ¿no? Entonces yo decía, wow, estos programas realmente son costosos, y en ese momento la organización empezó, bueno, también un poco a buscar más financiamiento para alimentación escolar. Y siempre estaba como una pregunta en el aire, que era, pero ¿eso tiene o no tiene algún impacto como que en la nutrición de los niños, ¿no? Y ahí habían respuestas variadas. Y se incentivaba que se pudiera medir esto. Sin embargo, bueno, eso fue una pregunta que a mí también me hacía mucho ruido, sobre todo porque, bueno, hay una inversión grande, estamos realmente teniendo un impacto, nos estamos enfocando en, bueno, solo a nivel como de actividad, ¿no? De entregar, de cobertura, pero no se está midiendo realmente el impacto de las intervenciones. Entonces, eso fue un poco lo que dio pie a mi interés en el tema. Y luego que estuve en el área en ese programa de alimentación escolar, justamente pasé a la sección de nutrición. Entonces, bueno, ahí seguimos un poco trabajando en esto, ¿no? Voy a pasar. Y de ahí nace mi planteamiento del problema y, digamos, el inicio de este camino. Bueno, no es secreto para nadie la crisis socioeconómica en la que Venezuela ha estado en los últimos
años. Ahorita estamos, bueno, ya en una crisis cronificada, prolongada, con los efectos que esto tiene. Y eso, por supuesto, ha generado un impacto también en la seguridad alimentaria de la población, ¿no? Y la forma, yo siempre digo, bueno, la forma como más clara de verlo es la relación entre el salario mínimo y la canasta básica, lo que necesita. Ni siquiera hay que buscar en cuánto está la canasta básica, sino, bueno, cada quien ir al mercado y saber. eh, es algo muy, muy tangible, al menos para los venezolanos, ¿no? Que estamos aquí. Entonces, obviamente, bueno, hay un impacto sobre la seguridad alimentaria y a veces no siempre sobre la cantidad de alimentos que se ingiere, sino también sobre la calidad de. Esto, por supuesto, trae consecuencias para la población en general. Yo creo que en algún momento en Venezuela, de hecho, llegó a ser también algo visible, ¿no? Que uno, 2017, 2018, que era cuando salías a la calle y veías a familiares, amigos con bajo peso. Y sí, trae consecuencias para la población en general, pero digamos que los niños son una población con una situación de mayor fragilidad, ¿no? Y en el que la desnutrición, bueno, puede tener consecuencias también devastadoras. Eh, Se ha hablado mucho también o se habla mucho de la desnutrición en los niños menores de 5 años. Cuando pasamos los 5 años, a veces nos quedamos más cortos, ¿no? En el tema. Sin embargo, bueno, también es una edad en la que la alimentación, tanto en la niñez como en la adolescencia, ¿no? Es fundamental. Y en este contexto, pues pensaba entonces en la escuela como un espacio que no solo funciona como educativo, ¿no? Y de, bueno, de aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, sino también como un espacio de protección para el niño, ¿no? Entonces, está la escuela como ese espacio que además de educar, también ofrece protección, apoyo psicosocial, servicio, bueno, de salud, de nutrición, y es un espacio importante para configurar algunos elementos que van a contribuir en tu vida adulta y ser un apoyo también en esos casos en los que, bueno, la casa puede tener algunas fallas, ¿no? Algunas debilidades para cubrir algunos aspectos. En ese sentido, bueno, en 1996 se crea el PAE, inicialmente con una cobertura focalizada, ¿no? En algunos sectores con mayor nivel de fragilidad, de vulnerabilidad. Y a partir del 99 adquiere ya una cobertura nacional para todas las escuelas públicas y también para algunas escuelas subvencionadas, escuelas de Fe y Alegría, las escuelas de ABE. Y además se ha ido modificando con el tiempo, como les comentaba, bueno, del 96 al 99 hubo una modificación en cuanto a cobertura, pero también ha habido modificaciones en cuanto a su implementación, a la forma en la que llega el alimento al niño. Un ejemplo claro es el tiempo de COVID, que el niño ya no podía recibir el plato caliente en su escuela, sino que en algunas escuelas donde se pudo, pues se gestionaba para entregarle bolsas de comida para que el niño la llevara a su casa. Que esto adquiere además unas características diferentes, ¿no? Y un matiz diferente porque el niño no está comiendo, no estamos viendo que el niño efectivamente está consumiendo el alimento, sino que se lo lleva a su casa, donde además, bueno, lo iba a compartir con sus familiares, porque bueno, en una bolsa de comida es para la casa, ¿no? Y si tenía hermanitos, mamá, papá, abuela, tío, bueno, todos se iban a beneficiar de algún modo. Y a nivel de costo, esto también, bueno, era un costo diferente, ¿no? Darle el plato al niño que dar una bolsa de alimentos para el hogar. Entonces se ha ido transformando acorde a la realidad, pero también a lo que a lo que puede hacer, ¿no? En distintos momentos ha funcionado de mejor o con mayor debilidades, ¿no? Y hay una escasa evidencia, como lo coloco ahí, sobre realmente el impacto que esto está teniendo en los niños y las niñas, ¿no? Yo creo que eso es algo importante, yo diría no solo en la planificación en general de las políticas públicas, de proyectos sociales, el trascender temas de cobertura, de alcance, sí, numérico, de actividades, y pasar también a focalizar y a poder medir el impacto de lo que estamos haciendo. ¿Lo que estamos haciendo tiene algún sentido o no? ¿Y para qué lo estamos haciendo realmente? Entonces creo que eso es importante, ese planteamiento, porque ayuda a que, bueno, que las políticas públicas tengan un mejor fin, ¿no? Y en ese sentido, ay,
me surgió a mí, bueno, como les comentaba, la pregunta, la primera pregunta que pongo ahí es como mi pregunta genuina, ¿no? Y lo que me hacía. ¿Realmente los programas de alimentación están funcionando para contener los efectos de la inseguridad alimentaria? ¿Está creando algún efecto en los niños o no? Y bueno, eso dio pie a mis preguntas de investigación, que fueron cuál es el alcance actual y la forma de implementación del programa de alimentación escolar en las escuelas subvencionadas, localizadas en zonas populares de Caracas. ¿Tiene algún impacto en la prevención de la desnutrición? ¿Y qué factores pueden afectar la eficacia del programa de alimentación? Así entonces, bueno, es como me planteo el objetivo de describir y analizar la implementación del programa de alimentación escolar y su influencia en el estado nutricional de los niños y niñas, y los siguientes objetivos específicos, ¿no? Estudiar la organización, el funcionamiento del programa de alimentación escolar y su implementación en 2 escuelas subvencionadas, caracterizar la situación de la desnutrición infantil en los niños y niñas de educación primaria en 2 escuelas, con base en los indicadores que establece la Organización Mundial de la Salud, y establecer la relación entre la implementación del programa y la evolución del estado nutricional de los niños entre el inicio y el fin del año escolar. Y para esto, bueno, la ruta que decidí tomar para hacerlo, la propia Marianela, fue una investigación no experimental y longitudinal. Yo no modifiqué en absoluto lo que estaba pasando en las escuelas, o por supuesto que eso tendría un mayor costo y un mayor nivel de la investigación, ¿no? Para poderlo hacer. Y se estudiaron los datos de los niños en 2 momentos diferentes: al inicio del año escolar, el peso y la talla, y al final del año escolar. Fue una investigación de campo, de tipo descriptiva y relacional. Buscaba causalidades, pero sí establecer relaciones. Y tomé algunos instrumentos cualitativos y otros cuantitativos. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a las directoras, docentes y responsables de los programas de alimentación escolar en ambas escuelas. Se recopilaron las bases de datos de peso y talla de los estudiantes de inicio y fin de año escolar, y se revisaron y fotografiaron los libros de registro de los menús semanales y recepción de los alimentos que las escuelas van teniendo este archivo, ¿no? En la muestra, como les comentaba, fueron 2 escuelas subvencionadas de Fe y Alegría, que me dieron acceso bueno, poder tener todos los datos de los niños también, porque a veces estos temas pueden ser sensibles. Y además toda la información de una forma, la verdad, bastante transparente. Eso fue abrir cuadernos, todo, toma foto, haz lo que quieras, toma lo que es la verdad, tuve muy buena receptividad, tanto desde la dirección de Fe y Alegría como en las escuelas, específicamente con los directores de las escuelas, las profesoras. En total, se trabajó con los niños solo de educación primaria, de primero a sexto grado, y en total fueron 453 niños los que finalmente fueron considerados por tener los datos, tanto del peso al inicio como al final del año escolar. Fueron 453 niños. En cuanto a los informantes claves, bueno, estuvieron las directoras de las 2 escuelas, 4 docentes de la escuela A, 4 docentes de la escuela B. La escuela, le estoy llamando a la escuela que está ubicada en Caricuao, es la primera escuela que está aquí, el padre José María Velázquez, y la escuela B es la escuela que está en La Vega, la unidad educativa Luis María Olazo. ¿Ok? El criterio de inclusión, bueno, fue la vinculación directa con la implementación de este programa. Tenían que ser personas que estuvieran trabajando directamente con el programa o observando, bueno, a los niños, en mi caso de las docentes, ¿no? Y bueno, a raíz de esto, pude obtener algunas características y analizar algunas características del programa y algunas diferencias. A mí me pareció muy interesante, y digamos que esto fue un hallazgo visual, que lo que yo le solicité a la directora de Fe y Alegría era que tenían que ser escuelas en las que estuviera operando el programa de alimentación escolar, estuviera funcionando durante el año escolar. Fue y bueno, que yo pudiera acceder, que estuvieran en Caracas. Eso fue como que mi requerimiento. Y que bueno, que hubiese empezado a los niños al inicio del año escolar al menos, porque todavía al final del año escolar no había. Pero yo nunca le dije, bueno, el tipo de financiamiento que tenía que tener el programa, si era el PAE desde el Ministerio de Educación, o si era el PAE por una ONG, o si era una organización internacional quien lo estaba financiando.
Entonces, la escuela A conseguí que, bueno, es una escuela en la que funciona el programa de alimentación escolar del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Y además tiene muchos, y eso me llamó mucho la atención, muchos mecanismos de autogestión también. Ellos mencionaban que, bueno, ellos, por ejemplo, tienen una venta de helados que les permite comprar los aliños, comprar determinadas cosas que no llegan con el PAE. Más adelante les voy a mostrar más o menos el tipo de, de entregas que ellos reciben mensualmente. Y me dice, bueno, y tenemos una señora que eventualmente también algo nos da, pero claro, sostener una escuela completa con esto, pues es bastante, digamos, cuesta arriba para ella, y así lo manifestaba la directora de la reunión. Además de eso, voy a contarles primero todo sobre la escuela, esta escuela de Caricuao. Ellos reciben los alimentos del SENAE, que es la corporación que está dentro del Ministerio de Educación y que administra operativamente, logísticamente el programa. Reciben alimentos de forma mensual. En esto la directora de la escuela, mira, nosotros recibimos de forma mensual unos combos que son muy similares a los combos que se entregan en las cajas clave. Obviamente en cantidades mayores. Pero las frutas y los vegetales llegan muy esporádicamente. O sea, eso sí, los podemos tener o sea, si llegaron una vez al mes, chévere, pero pueden llegar cada 2 meses, pueden llegar cada 3 meses. Entonces, el tema de frutas y vegetales está muy limitado para ellos poderlo entregar, porque además si te llega cada 3 meses, también cuánto puede durar esto en la cocina almacenado sin que se dañe también, ¿no? O sea, aunque tú dijeras, bueno, te mandan para 3 meses frutas, es difícil también la conservación. Las encargadas de la planificación del menú son las cocineras. Sí, se apoya mucho en la directora también, pero no hay un especialista, digamos, técnico en nutrición que pueda orientar sobre, bueno, con lo que tenemos, qué es lo mejor que podemos preparar para los niños. Esto es muy interesante, el tipo de comida que entregaban, porque podían entregar una comida, y digo tipo desayuno o tipo almuerzo, porque siempre se la entregaban a la misma hora, al mediodía, ¿no? Entonces, si la comida era, digo, tipo desayuno, bueno, pero lo está recibiendo a un horario que no es ya de desayuno, ¿no? Entonces, bueno, el niño se llevaba su arepa, por ejemplo, a las 12 igualmente, aunque de repente esa comida, bueno, correspondería más nuestra cultura a un desayuno. Entonces, en ocasiones había alimentos como arepa, avena, arroz con leche, arroz con leche. Y también te podían ofrecer un día pasta, o pollo, o un menestrón, que se corresponde más con el almuerzo, ¿no? Y eso también habla de cómo las familias se pueden planificar para saber qué el niño va a recibir en la escuela, porque si ellos, como madres o padres, o representantes en general, tú dices, bueno, el niño en la escuela va a recibir el desayuno, o va a recibir el almuerzo. Pero aquí no hay esa certeza porque no sabes qué va a recibir y el menú no es publicado tampoco. Entonces, la directora de la escuela era muy enfática en decirme, yo no puedo publicar un menú porque si cuando llego a la cocina, a veces me pasa que abrí el pollo estaba malo. Entonces no pude preparar el arroz con pollo que yo pensé y lo que hice fue una arepa. Entonces, para no generarme como que inconvenientes con los representantes, yo no publico, yo hago y entrego lo que haya y lo que se puede hacer ese día. En cuanto al tipo de alimentos, bueno, predominan los carbohidratos como la avena, el arroz con leche, las arepas, el menestrón. Proteínas les dan aproximadamente 1 o 2 veces a la semana, lo que me reciben es pollo. Y bueno, granos, si los combinan, pueden tener proteínas. Y vegetales y frutas, como les comenté, de forma muy ocasional, ¿no? El aporte calórico de estos alimentos varía, porque como no hay algo fijo, puede ir, bueno, entre 150 calorías hasta 350 calorías al día. En cuanto a la infraestructura y el equipamiento, esta escuela requiere algunas mejoras, sobre todo en equipamiento, porque tiene, por ejemplo, licuadoras pequeñas para preparar, no sé, alimento para 200 niños. En licuadoras de las que nosotros tenemos en nuestra casa, pues es bastante complejo y era una de las cosas en las que más hicieron énfasis las cocineras, que no tienen instrumentos como para cocinar para poblaciones grandes, sino como cocinas de casa. En cuanto al equipamiento, digamos, de licuadoras, de ollas, de tipo de utensilios de cocina.
Y reportaron fallas de gas eventuales que interrumpen el servicio. Pese a las limitaciones que reportaron tener en temas de disponibilidad de alimentos para preparar, la directora enfatiza mucho que ella trata de garantizar por todas las vías que el niño que sea reciba algo en el día. Yo que reciba algo en el día. Entonces, nosotros nos administramos y vemos también cómo con la autogestión podemos completar las fallas que tenemos para dar al menos una comida al día. Y el niño, esto también es un dato importante, no consume el alimento en la escuela, sino que consume el alimento en su casa. Entonces yo te entrego tu arepa y él se lo lleva a su casa. A pesar de que sí hay un comedor en el lugar, pero no comen ahí. Agarra su arepita y se la lleva a su casa. También pasa lo mismo que les comentaba con la bolsa de alimentos, ¿no? No se sabe si el niño se lo está comiendo, si el niño no se lo está comiendo, si se lo come el hermano, si se lo botan, si se daña. O sea, queda ahí esa incertidumbre. Y el consumo es de aproximadamente el 50% de los estudiantes. Y coloco aproximadamente porque varía cada día, me dicen lo que reportan las maestras. Bueno, depende de lo que hay, el niño se interesa o no en llevarse el alimento. Entonces ellos llevan todos los días su envase y la maestra dice, bueno, hoy hay arepitas dulces. Ah, bueno, yo quiero arepitas dulces. Entonces, se llevan las arepitas dulces, los niños ¿qué? Dijeron que querían arepitas. Mañana hay arroz con pollo, a mí no me gusta el pollo. Ah, entonces, ese niño que ayer se comió la arepa o no se come el arroz con pollo. ¿No? Entonces, hay esa varía. Pero en promedio se reportó que es el 50% de los niños el que lo consume. O sea, hay otro 50% de los niños que no participa del programa de alimentación. En la escuela B, por su lugar, es un panorama diferente. Esta escuela no tiene el PAE por el Ministerio de Educación, sino que lo hace a través de una ONG. ¿Sí? La ONG financiamiento para el programa de alimentación escolar en esta escuela. Y esto modifica un poco las condiciones, ¿no? Aquí ellos no tienen ningún mecanismo de autogestión. O sea, todo lo que ellos hacen, lo hacen con lo que la ONG les facilita. Reciben alimentos de forma quincenal y a diferencia de la otra escuela, hay nutricionistas que son quienes preparan el menú. Entonces, si el menú dice que, o sea, que en las 2 semanas, 4 veces el niño va a comer arepa, por decir algo, entonces cuando te entregan la harina pan para que te alcance para hacer 4 veces arepa para todos los niños. Si hay un menú, si es carne molida 3 veces a la semana, te entregan la carne molida para que entregues carne molida las 3 veces de la semana a todos los niños. Entonces, se corresponde el menú que las nutricionistas planifican con lo que están recibiendo. Porque las nutricionistas no son de la escuela, son de la ONG. ¿Okay? Entonces ellas, bueno, planifican y eso es lo que envían. Es fijo el desayuno, lo que entregan, y se consume en la escuela, en los salones de clase en la mañana. Todos los niños a las 8 de la mañana reciben su comida y comen ahí. Entonces eso, bueno, te permite una mayor observación y asegurarte de que efectivamente el niño está consumiendo el alimento en la escuela, ¿no? Los menús, bueno, incluyen proteínas, carbohidratos, frutas y jugos. Ellos entregan jugos, más allá de si nutricionalmente es o no pertinente, entregan jugos sin azúcar. Entonces, una de las cosas llamativas que me dice, mira, aquí al principio los niños no se tomaban el jugo, porque decían, sin azúcar. Y si ahorita todos se toman jugo, ya como que se acostumbraron a que se puede tomar jugo sin azúcar. Si hacíamos panquecas, arepas con remolacha, los niños, ahorita se come su arepa con remolacha y han ido aceptando alimentos que antes rechazaban. Y el aporte calórico aquí, digamos que es un poco más estable porque el plato está constituido normalmente por los mismos, digamos, componentes. Y entonces hablamos de entre 300 y 350 calorías. Ellos sí cuentan con equipo para realizar todas estas preparaciones ya para poblaciones grandes, ¿no? Inclusive no a través de la ONG, ellos ya lo tenían previamente al ingreso de esta ONG puntualmente, porque además recordemos que las escuelas llevan quizás desde el periodo más fuerte de la crisis, ¿no? 2017, recibiendo programas de alimentación también financiados por diversas organizaciones y han ido equipando sus cocinas para poder dar estas respuestas, ¿no? Entonces ellos ya contaban con su equipamiento y bueno, también sí reportan que de vez en cuando de repente el gas falla. De hecho, creo que el gas es como lo que más se reporta que
que falta a nivel de servicio, ¿no? No tanto el agua como yo a lo mejor hubiese imaginado de entrada, en mi mente era el agua, pero ellos el agua lo resuelven. Este, y bueno, los niños comen en la escuela, como les decía, y todos los estudiantes, salvo excepciones, consumen el alimento. ¿Sí? Entonces todos los niños desayunan ahí lo que se les entrega, aunque las maestras reportan que muchos de los niños llevan otro desayuno. Entonces se comen lo que le dan ahí y cuando les dan el receso a las 9:30, 10 vuelven y se comen el desayuno. Otros llevan merienda nada más. Pero entonces ahí puede que haya un doble desayuno o desayuno y merienda que es. En cuanto a la percepción de los docentes sobre los cambios en los niños, ¿no? Vinculados a esto, en la escuela, en cuanto a asistencia, atención o rendimiento académico, las maestras indicaron que ellas no ven ningún cambio que puedan como que observar y reportar un cambio entre si el niño, además me dice que tengo muchos niños que de repente un día consumen el alimento, el otro día no, a lo mejor la mitad, y ya te puedo decir en un día o en el mes, más o menos los que consumen el alimento y los que no, yo no veo que haya una diferencia entre unos y otros, coincidieron las maestras en reportar. Y en la escuela B dicen que hay mejoras puntuales, pero muy puntuales. O sea, como que bueno, de repente algún niño sí no lo puede ver más concentrado, pero dice que en asistencia no hay, o sea, si no hay programa, los niños igual asisten porque han tenido épocas sin el programa. Y no ven en este momento, eso también fue como que muy enfático por ambas directoras, en este momento ninguna diferencia que haga que los niños vayan a la escuela porque hay comida. ¿Sí? En cambio, reportan que anteriormente, en esta época como 2017, 2018, 2019, sí había ese componente. Los niños sí iban a la escuela porque había comida. Entonces era como un gancho ahí. La confianza que ellos perciben de la familia en el programa, en la escuela, y con confianza nos referíamos a, estoy seguro de que mi hijo va a recibir alimento en la escuela. En la A no lo había porque no hay más información. La gente no sabe, bueno, hoy hay bollito, hay huevo, hay pollo. ¿Qué hay hoy? Ni sé si no se lo va a poder comer en la escuela. Y no sé si va a ser desayuno, si va a ser como merienda, si va a ser como almuerzo o a qué se va a corresponder. Entonces yo me aseguro de que mi hijo lleve comida. Entonces me dice, aquí todos los niños, me dice, es muy raro un niño que no traiga comida. Todos los niños traen su comida. En la D, las familias sí saben, tienen la certeza de que van a recibir el alimento, pero igualmente mandan un complemento a esto, ¿no? Cambios en el estado nutricional de los niños, en ambas escuelas reportaron que no observan cambios, o las maestras también fueron como muy empáticas, así, bueno, que se vean, decían todos, que se vean, no, yo los veo como iguales. Y eso fue igual en ambas escuelas, asimismo como la percepción que ellas tienen de la calidad de la dieta que consumen de, de sus hogares y lo que llevan, el alimento que llevan. Ellos perciben que es poco balanceada, que consumen alimentos con azúcar y muchos carbohidratos, ¿no? Esto es todo bajo la percepción de las docentes en el aula, ¿no? A través de su observación. Aquí, bueno, traía como que algunas imágenes solo a modo de referencia. Esto es como en la escuela llevan el registro de lo que día a día se les da a los niños. En un día, y vemos los rubros utilizados: harina, 10 kilos, azúcar, 6 kilos y aceite, 8 kilos. Entonces, bueno, eso fue lo que utilizaron para hacer las arepitas dulces a los niños. Y este día, arroz, azúcar y leche. Eso era arroz, lo que se entregaba. Y ahí vemos, bueno, también viendo los ingredientes, un poco la calidad del alimento que se entrega. Y esto que está aquí es como le entregan las comidas, porque como cada niño lleva su tacita, entonces se la ponen en el salón, en una, ¿cómo se llama esto? Una canasta. O sea, en su canasta. Y ponen ahí las vianditas, las cestas. Ponen ahí las vianditas y los niños antes de ellos la agarran y se lo llevan. Y esto es lo que ellos reciben mensualmente. Entonces, para el mes reciben 45 combos. Ellos no colocaron en esta imagen, he puesto otra imagen que tenía las cantidades, pero bueno, reciben 45 combos de este tipo de CLAP para el mes. Y en pollo, aquí de este lado están las proteínas, 33 pollos para un mes, ¿no? Hablando de una población de niños grandes, de 300. Esta es la escuela verde. Ellos reciben, aquí publican el menú, esto es una diferencia importante. Entonces el papá puede saber, bueno, mi hijo no se va a comer
la panqueca de remolacha, porque ese no come remolacha ni que, bueno, ese día sabes que puedes mandar algo diferente, ¿no? Tú. Y lo que se entrega para 15 días, ¿ok? Que les permita preparar esos alimentos. En cuanto al estado nutricional, en la escuela A, en la categoría de... algo importante que olvidé mencionarles es que los datos se procesaron a través del programa AnthroPlus de la OMS. Y bueno, eso te arroja una información que alguien como yo que no soy nutricionista puede hacer un análisis al menos básico, ¿no? De esto. En el peso para la edad, que se mide únicamente en los niños menores de 10 años, en la primera medición, el 86,5% de los niños estaba dentro del rango normal, y en la segunda, una muy ligera disminución de esto, ¿no? Y el bajo peso tuvo una ligera mejoría. El riesgo de sobrepeso en su lugar incrementó. En la talla para la edad, estos sí fueron todos los niños de primaria, en el rango normal se mantuvo bastante estable, la verdad. La baja talla tuvo una reducción muy chiquitica y el riesgo de baja talla se mantuvo igual, ¿sí? Incluir la categoría de riesgo de baja talla, a pesar de que esta no la pone OMS, pero bueno, sí te habla un poco de la situación a la que están expuestos los niños y algunas medidas preventivas, ¿no? Que pueden tomar. Y el índice de masa corporal, que como el hallazgo más significativo, para no extenderme demasiado, estuvo el riesgo de sobrepeso, ¿sí? Entonces no hubo los, los niveles, digamos, asociados a emaciación mejoraron, pero el riesgo de sobrepeso es lo que está incrementando. Luego, en la escuela B, vemos igual, en la mayoría de los indicadores, mantuvieron estabilidad en general, pero si nos vamos al último, el índice de masa corporal, hubo una reducción significativa del riesgo de sobrepeso, ¿no? A diferencia de la escuela A, aquí se bajó del 23,7% de los niños con riesgo de sobrepeso a un 15,8%. A pesar de que hubo un ligerito aumento de probablemente 2 niños, si la memoria no falla, en sobrepeso. Entonces, cuando establecemos la comparación, vemos que en la escuela hay un incremento en riesgo de sobrepeso, sin cambios sustanciales. El PAE está dando más o menos entre un 10 y un 20% del requerimiento calórico del niño, dependiendo de lo que entreguen. Y el consumo es fuera de la escuela, por lo que se quiere que el impacto es bastante limitado en la situación nutricional de los niños. Y en la escuela B hay una reducción en el riesgo de sobrepeso y una mejora en el índice de masa corporal, destacando un cambio positivo en la salud nutricional general. El PAE aporta alrededor del 20% del requerimiento diario, el consumo en la escuela, y hay un factor importante también que es el de educación nutricional, ¿no? El de enseñar. Ellos no consumen azúcar, por ejemplo, la ONG no entrega nada con azúcar. Entonces los niños lo que consumen ahí es todo sin azúcar y lo van adoptando también, ¿no? Como parte lo empiezan a naturalizar, que está bien consumir cosas sin azúcar. Y entonces podríamos decir que en este sentido hay un impacto moderado. Factores a considerar, ¿no? Si tenemos irregularidad en las entregas, baja diversidad de alimentos, consumo fuera de la escuela, improvisación en la preparación de los menús, pues el impacto es bastante limitado. Si en cambio tenemos regularidad, planificación, consumo en la escuela, supervisión y introducción de hábitos alimenticios, se obtienen mejores resultados nutricionales. Y algo que quería resaltar aquí es que al final el contexto familiar modula de forma muy, muy importante los efectos del programa. Bueno, los alimentos consumidos dentro de la escuela no son suficientes para atribuirle la responsabilidad del estado nutricional de los niños. Entonces, el contexto familiar es, digamos, lo más relevante en este sentido. Factores que favorecen o limitan la eficacia. El compromiso del personal y las cocineras. Yo creo que, en ambas escuelas, ¿no? Pero en la escuela, dadas las condiciones también, hay un compromiso increíble del personal en la escuela por garantizar de la manera que sea que el niño que sea se lleve un alimento, ¿no? Que uno diría, bueno, pero es una arepa dulce. La directora me dice, sí, pero no importa. Yo sé que al menos una arepa dulce
se va a comerse. Hay un compromiso, la verdad, bastante importante y a rescatar dentro de la escuela, ¿no? El apoyo comunitario también, ¿no? El PAE no debe verse como un programa aislado, que funciona solito, sin más bracitos, ¿no? Y la comunidad es un brazo importante. La planificación nutricional, el consumo dentro del plantel y la regularidad en las entregas. Y bueno, factores que favorecen, que limitan la eficacia, las raciones insuficientes, la baja diversidad y calidad, la irregularidad en los insumos y la ausencia de articulación con otros programas de salud, inclusive de deporte también, ¿no? De crear hábitos que influyen en el desarrollo de los niños. Entonces, bueno, el PAE en su configuración actual alivia parcialmente los efectos de la inseguridad alimentaria, pero no logra producir cambios nutricionales en las condiciones en las que se encontraron en las escuelas, ¿no? Y bueno, para ya casi cerrar, que creo que ya estoy como justo en el tiempo, se requiere avanzar hacia un modelo basado en raciones suficientes y variadas, consumo dentro del plantel, mecanismos de seguimiento. Esto es como que no existe básicamente lo que me reportaba la directora de la escuela específicamente, que mira, que no hay un monitoreo aquí nadie me pregunta, por ejemplo, decía ella, nadie me pregunta si lo que me están entregando me alcanza, nadie me pregunta qué está pasando con los días que no hay alimento para preparar algo. Entonces no hay un monitoreo del programa, en este caso bueno, del director del programa, para evaluar, bueno, primero si realmente está cubriendo lo que se requiere y bueno, y ver un poco más allá también el efecto, ¿no? de lo que estamos haciendo. Educación nutricional para las familias y estudiantes, a veces a lo mejor, y para mí en la escuela ves un ejemplo de eso, a lo mejor el impacto no es en la prevención de la desnutrición, pero sí en formar hábitos nutricionales que van a contribuir a que ese niño pues tenga una mejor nutrición y con ello pues un mejor desarrollo. Y la articulación intersectorial con salud y otros programas. Para mí, el fortalecimiento del PAE, bueno, permitirá pasar de un enfoque asistencial a uno transformador, con mayor impacto en la salud y en el desarrollo infantil. Yo creo que, y quisiera ya para cerrar, resaltar el tema así de la importancia del monitoreo de estos proyectos, porque si monitoreamos y evaluamos lo que hacemos, bueno, podemos tomar quizás decisiones basadas en evidencia que se correspondan más con lo que está pasando y produzcan mejores resultados. Y yo creo, y esto es una opinión personal que me voy a permitir dar, que en líneas generales y no solo en los programas de alimentación escolar, sino en muchas políticas públicas, estamos muy enfocados en cobertura, en lo que estamos haciendo. Bueno, se distribuyó, sí, se distribuyó, se entregaron suministros en salud, se entregaron suministros, se entregaron, pero en el qué pasó con eso que entregamos después, eso se nos pierde un poco de vista. Y entonces cuando planificamos desde lo que podemos hacer, desde un conjunto de actividades que fortuitamente podrían producir un resultado. Si lo producen, bueno, la suerte jugó a nuestro favor, ¿no? Pero no hay en muchos, bueno, tal vez también el entorno en el que yo me desenvuelvo, no hay como muchas veces esa visión de vamos a pensar primero en el resultado y desde ahí planificamos qué nos lleva a alcanzar ese resultado, sino que tenemos la lógica invertida, ¿no? Pensamos en las actividades y veamos qué se produce, veamos qué pasa con esto. Entonces, bueno, creo que para mí fue un trabajo bastante satisfactorio, ¿no? De también poder ver, bueno, como les decía yo, al final parte de mi trabajo es en temas de gestionar proyectos sociales y el poder ver lo que hacemos realmente está teniendo un sentido, ¿no? O sea, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿Qué otras maneras hay de hacer las cosas para beneficiar a la población de mejor manera y para producir algunos cambios más profundos que realmente impacten en el desarrollo de las personas a largo plazo, ¿no? En sus vidas. Entonces, bueno, esa es mi presentación. Gracias.